Esta constelación que vamos a ver ahora se llama Te acompaño con amor. Es de Hannah. A ver, vamos a imaginar que esta es Hannah, que dice que hace 14 años dio a su hija a otros padres. Y está aquí en esta constelación porque ella tiene miedo de tener más hijos. Bien, dice Hellinger. ¿Y el padre de la hija? De esa hija, ¿no?, que dio en adopción. Bueno, siempre que sé algo de mi hija se lo cuento, él lo escucha y ya está. ¿Él estuvo de acuerdo con que ella diera en adopción a su hija en aquel entonces? Bueno, él le daba igual. Me dijo que hiciera lo que me pareciera. Ah, de acuerdo. Entonces vamos a hacer la constelación contigo, con el hombre este, que viene a ser el padre de la hija adoptiva. A ver, vamos a buscar una pequeñita. La hija adoptiva. Y los padres adoptivos. Vamos a buscar unos un poco más altos para los padres adoptivos. Estos serían los padres adoptivos de esta hija, a la que ellos dos, en realidad él estuvo de acuerdo con Hannah en que la den adopción a estos dos. ¿Sí? Siempre repasamos para recordar. Entonces, ¿tienes más hijos? No. ¿Qué edad tenías en ese momento? Bueno, en ese momento Hannah tenía 18 años cuando dio en adopción a esta hija. ¿Por qué la diste en adopción? Porque no había ninguna posibilidad para nosotras dos. No tenía apoyo. ¿Y tus padres? Mis padres me dijeron que abortara. Si no, ya no recibiría más dinero de ellos. ¿Y los padres del padre? O sea, los padres de él. Sus padres están divorciados. En el fondo estaba su madre. Ella nos apoyaba, pero nunca ofreció nada concreto. ¿Estás en contacto con tu hija? ¿Te conoce? Y ella dice, sí, ella me manda cartas, tiene fotos mías, pero de momento no me quiere ver. Tiene 14 años. ¿No te quiere ver? No. Bueno, vamos a empezar contigo. Con tu pareja, con la hija, con los padres adoptivos, como dije recién, ¿no? ¿Y cómo configura ella? Pone al padre adoptivo acá, la madre adoptiva acá, la madre adoptiva, la hija, esta, acá, fue adoptada por ellos. Ella, acá, y el padre acá. O sea que quedaría así. ¿Bien? La hija con los padres adoptivos, el padre biológico y la madre biológica, que sería Hannah, ¿no? Fíjense en qué situación está, ¿no? Ya en este libro yo veo que hay muchos casos de adopción, ¿no? Muchos casos se tratan de adopción. Hoy estamos viendo otro caso más de adopción. Bueno, a ver, resulta que ellos dos no se casaron, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero parece ser que después este hombre sí se casa. Pero resulta que no tiene hijos, este hombre. Ellos no se casaron, pero este después se casa y no tiene hijos. Ella tampoco vuelve a tener hijos. Bueno, la hija adoptiva dice que le duele la espalda. Miro hacia allá, hacia mi madre, pero no me explico quién es, ¿no? Como que la mira a la madre, pero no se explica quién es. La madre dice que se siente sola, que ve a ellos tres juntos ahí,
Tengo la sensación de que ella está bien integrada con los padres adoptivos, pero siento que está sola. Me gustaría que tuviéramos más contacto. También es doloroso. Por una parte es tranquilizante saber que está segura, pero al mismo tiempo también duele, ¿no? Para el padre, ¿no? Pregunta Hellinger, ¿no? Es lo mismo, ¿cómo se siente el padre? Yo tengo poco que ver con este asunto. Esto está cerrado, es un capítulo cerrado. Pienso que mi hija está en buenas manos. Entonces Hellinger le pide a Hannah que introduzca a representantes de sus padres, ¿no? O sea que Hannah ponga a su padre y a su madre, a sus propios padres, ¿no? Entonces vamos a elegir dos personitas para que hagan de los padres de Hannah. Bien. ¿Qué cambió para ti, Hannah, ahora que están tus padres? En el fondo nada. Y para la hija adoptiva, cuando vinieron sus padres y miraron hacia aquí, me hubiera gustado atraer a mi madre hacia aquí. Siento una gran desconfianza hacia sus padres. Ahora que se apartan así, ya no es tan fuerte. ¿Qué tal para el padre de la madre? O sea, el padre de la madre. Yo siento náuseas. El lado derecho está muy caliente. Quisiera salir corriendo de acá, dice este. ¿No? El padre. Y la madre, me siento mal y vacía. Entonces Hellinger gira a la madre hacia sus padres. O sea, a ella, a Hannah, la hace que mire a sus padres. ¿Cómo te sientes así? Estrecho, pero por otra parte tampoco estoy sola. Veo a ambos. Parecen rígidos e inmóviles. No hay mucha confianza. Entonces Hellinger pone a la hija al lado de la madre, ¿no? Sería el otro movimiento que hace. A la hija adoptiva la pone al lado de la madre. Entonces le dice a la representante de Hannah que le diga: ustedes no la quisieron, ¿no? ¿Qué tal? El padre de la madre empieza a notar tristeza. Cuando ella apareció, mi posición aquí cambió. Cuando se acercó, volví a ser hombre. Y ahora, cuando se dijo eso, empecé a sentir una gran tristeza. Y para la abuela, o sea, para la madre de la madre, surgió un gran anhelo y un gran dolor. Y la hija adoptiva, me siento bastante bien así, como diciendo aquí estoy, un poco orgullosa. Bueno, díselos, aquí estoy. Entonces ella dice, aquí estoy. Y vos, Hannah, decile a tus padres, aquí está. Es vuestra nieta. También es parte de ustedes. Bueno, la hija adoptiva dice que desapareció el orgullo, que puede sentir amor. Y Hellinger le dice a la representante de Hannah que se gire hacia ella y le diga a la hija, ¿no? Lo siento mucho, ¿no? Mírala a los ojos, le dice Hellinger, y dile, siento mucho haberte dado en adopción. Entonces, lo siento de todo corazón. Te he perdido, pero quiero decirte que soy tu madre, y ahora quiero hacer todo por ti. ¿Qué tal se siente la hija adoptiva al escuchar todo esto? Bueno, en un principio sentí un anhelo inmenso. Quise decir mamá. Al oír aquello de perdido me asusté un poco, pero sí, también es más fuerte. Hay una cercanía y también respeto.
Dile a tu madre, te respeto como madre y tomo lo que me diste y lo guardo con respeto. Pero ahora me voy con mis nuevos padres. ¿Qué tal al decir eso? Surge una sensación de fuerza cuando lo digo. ¿Y tú, Hannah? Siento que desaparece la tristeza. Dile a tu hija, te despido con amor para que te vayas con tus nuevos padres. Y sigo acompañándote desde lejos, con amor. Y si me necesitas, estaré. Bien, ve hacia ella. Entonces se abrazan ellas dos cariñosamente, ¿no? Y la hija adoptiva va al lado de los padres adoptivos, vuelve, ¿no? Ella se pone al lado del padre, o sea, de la pareja esta con la que tuvo la hija. ¿Qué tal ahora, la hija adoptiva? Para mí es importante saber que estará si la necesito. Y esto de aquí está en orden. La madre adoptiva, ¿cómo está? Es bonito. Y el padre adoptivo, yo también me encuentro bien. Y tú, el padre, yo me sentí amenazado por mis suegros, mis ex suegros. Creo que ellos están enfadados conmigo. Realmente no tienes nada que hacer aquí. Gírate hacia afuera, le dice. ¿No? Hace que mire para afuera. Y le dice a la hija adoptiva, despídelo de tu corazón con renuncia. La hija adoptiva dice, no me afecta. En realidad me fijé en él cuando se giró. Antes no era tan interesante. Bueno, pero primero tienes que tomarlo como padre y después renunciar a todo lo demás. Y la hija adoptiva dice sí, es lo que se está preparando ahora. Tengo la sensación de que así debe ser. ¿Para ti está bien? Y Hannah dice, mientras estaba aquí la veía, estaba bien. Mi corazón estaba colmado, ¿no? Mientras su padre miraba en mi dirección, no era correcto. Ahora es más llevadero, es más acertado. Ahora daré las gracias a los padres adoptivos, ¿no? Entonces, le da las gracias a los padres adoptivos, les dice, les agradezco de todo corazón que sean mis padres. Ella le agradece a los padres adoptivos, os agradezco de todo corazón que sean mis padres, sean los padres para mi hija, ¿no? Que esta mamá de Hannah le dice, ¿no? Bien. Se podía ver dónde se encontraba la primera responsabilidad, ¿no? Con los padres de la madre. Lo importante de este trabajo es que la responsabilidad siempre llegue allí donde realmente pertenezca, que no sea transferida a los más débiles. En este caso los fuertes que hubieran podido actuar eran los abuelos, eso estaba clarísimo. Tus padres habrían podido actuar muy fácilmente si hubieran querido. No quiere decir que tú quedes totalmente disculpada, pero para la hija resulta más inteligible cuando ve el apuro en el que se encontraba la madre, ¿no? Bien. El representante del padre de Hannah dice, mis sensaciones físicas eran tan fuertes que no podía actuar. Es decir, en ningún momento estaba presente, solo cuando la madre estaba al lado de la niña percibía a mi mujer. Al padre de la niña no lo vi en absoluto, me encontraba tan cogido que no existía para mí. Y Hellinger dice, uno de los problemas en la adopción es que se tiene una visión sumamente estrecha. Únicamente se ve a la madre y a la hija. El hecho de que también hay unos abuelos, tíos, tías, a quienes habría que considerar no es tenido en cuenta. Es un punto importante para que aquellas personas que tratan y
tramitan casos de adopción. Estas personas tienen presente que el niño forma parte de un gran sistema, ¿no? Y que podrían ser, o sea, mejor que en vez de darlo a otras personas desconocidas, que esta niña hubiese ido con los abuelos o con los tíos, ¿no? Alguien del sistema. Eso hubiese sido mejor para la niña, ¿no? Pero bueno, no fue el caso, fue que pasó así.